Buenos días. Bienvenidos todos a Forestville South Boulevard. Estamos muy contentos y agradecidos de que estés el día de hoy aquí y gracias que estés aquí. Sí, estás en la iglesia correcta. Estás en el lugar, en el servicio correcto. Sí, el mensaje va a ser en inglés el día de hoy y va a ser interpretación por audífonos. Nuestra misión es ser puentes que conecten a la vida dinámica en Cristo. Y aquí en la comunidad de South Boulevard tenemos muchas naciones y esta comunidad se identifica por tener solo inglés y español, básicamente, pero queremos asegurarnos que eso no es algo que nos divida, es algo que nos une. Y una vez al mes vamos a estar predicando la prédica en inglés para poder cubrir a toda la comunidad que está aquí en South Boulevard. ¿Qué sienten de esto? ¿Qué piensan? Gracias, gloria a Dios. Entonces vamos a continuar con nuestro viaje por el libro de Eclesiastés. Vivir la vida bajo el sol. Entonces, mientras vamos por Eclesiastés, vamos a un recordatorio que Dios utiliza al rey Salomón para escribir este libro de Eclesiastés. Salomón es el rey de Israel durante su apogeo de su riqueza e influencia nacional en el mundo. Se cree que Salomón escribió esta carta al final de su viaje, de su vida. Y mientras hemos ido a través de este libro, podemos ver la forma que este libro nos ayuda a reconciliar el sentido de la vida y las dificultades que pasamos mientras estamos aquí. Y mientras consideramos al rey Salomón, tenemos que recordar que el rey Salomón era la persona más sabia después de Jesús que vivió en esta vida. Es la persona que experimentó todo lo que esta vida tiene que darnos. Él alcanzó todo el poder que había en esta vida. Mientras estaba haciendo mi estudio este fin de semana, leí un artículo que decía que si el rey Salomón viviera el día de hoy, su valor saldría de 2.2 trillones de dólares. Y no solamente eso, sino estaría recibiendo anualmente de las naciones alrededor de 40,000 millones anualmente. Más o menos para ponerlo en perspectiva, para nosotros, si consideramos que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, todo el mundo conoce Amazon, y consideramos a Elon Musk, el fundador de Tesla, como el valor de ellos entre los dos es de 190,000 millones de dólares. Solamente eso, comparado con 2.2 trillones de dólares. Si alguno de estos hombres estuviera aquí, hablando de la riqueza y de la abundancia, todos nosotros, y el mundo entero estaría al borde de sus asientos, tratando de entender su sabiduría sobre la riqueza y la abundancia. Bueno, te sugiero que te pongas al borde de tu asiento mientras Dios nos habla de las riquezas sobre su perspectiva de la abundancia, ya que al final del día eso es lo que vale y todo es de Él. También quiero que revisemos las diferentes ideas que hemos dado en las últimas semanas para procesar la palabra del Señor. Queremos sintetizar lo que queremos. La primera idea importante que vimos es que recibir la mano de Dios nos da sentido, nos permite vivir por encima del sol. En otras palabras, nos permite encontrar sentido a todas independientemente de las circunstancias que tenemos. Bajo el sol es estar apartado de Dios.
Vanidad es sin sentido, sin importancia, sin valor. No hay nada que ganar si estamos apartados de Dios. La semana pasada entendimos que Dios tiene toda una razón y un tiempo para todas las cosas. Todo lo que hacemos con nuestras manos tiene que servir tiene que servir para el objetivo ideal y interno de Dios. Cuando vivimos por encima del sol, todo el trabajo de nuestras manos tiene un significado eterno y perpetuo. Podemos todos coincidir que todas las riquezas y la abundancia vienen del Señor. Todas las riquezas y la prosperidad vienen del Señor. Nuestra principal idea de hoy es nuestra decisión de vivir o no por encima del sol determina si nuestras posesiones nos poseerán. Otra vez, nuestra decisión de vivir o no por encima del sol determina si nuestras posesiones nos poseerán. En este momento, en referencia a la palabra, quiero que se levanten para escuchar la palabra. Como la iglesia, creemos que este mensaje, lo que se predica en esta iglesia es la soberanía de Dios. Eclesiastés 5, 10 al 20. El que ama la plata nunca se satisface con la plata, y el que ama las riquezas nunca se satisface con los ingresos. Esto también es inútil. Cuando aumenten las cosas buenas, se multiplican los que las consumen. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el propietario, sino mirarlos a los ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la abundancia del rico no le permite dormir. Hay una tragedia espantosa que he visto bajo el sol, riquezas guardadas por su dueño para su daño. Esa riqueza se perdió en una mala empresa, así que cuando tuvo un hijo, se quedó con las manos vacías. Como salió del vientre de su madre, así volverá desnudo como vino. No aceptará nada por sus esfuerzos que pueda llevar en sus manos. Esto también es una tragedia repugnante. Exactamente como él viene, así se irá. ¿Qué gana el que lucha? ¿Qué gana el que lucha por el viento? Es más, come en tinieblas todos los días, con mucha frustración, enfermedad e ira. Esto es lo que he visto bueno. Es apropiado para comer y beber y experimentar el bien en todo el trabajo que uno hace bajo el sol, durante los pocos días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Además, a todo aquel a quien Dios le ha dado riquezas y abundancia, también le ha permitido disfrutar de ellas, recibir su recompensa y regocijarse con su trabajo. Esto es un regalo de Dios, porque no suele considerar los días de su vida, porque Dios los mantiene ocupado con el gozo de su corazón. Esa es la palabra del Señor. Aquí vemos que Dios provee una comparación del impacto que tiene la abundancia y las riquezas, de que si vienen de su mano o si vienen de nuestra mano. Vamos a ver esa comparación el día de hoy. Hoy quiero empezar hablando de las riquezas y prosperidad que vienen de la mano de Dios. En otras palabras, comentar sobre el sol. Vamos a hablar de las consistencias de la palabra de Dios desde Génesis hasta los Evangelios. Cuando ustedes ven la palabra de Dios y sus principios, hay una gran consistencia en la palabra del Señor, de la gente que decide seguirlo. Y una consistencia, vemos que cómo Dios responde a nosotros cuando nosotros respondemos a su llamado. Cuando vemos Génesis 37 y vemos a José, que es el hijo de Jacob, va de esclavo y luego ser un prisionero y luego ser un rey en Egipto. Dios lo llama y Dios responde y le da un objetivo. En 1 Samuel 16, David pasa de ser el más joven de su familia, de ser pastor,
a ser el rey de Israel y sin duda ser uno de los grandes reyes. Dios dice que la Biblia dice que no ha habido ningún hombre que conozca el corazón de Dios. En el libro de Esther vimos que Esther pasa de ser una exiliada a ser la reina de Persia. Y cuando vamos a los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, vemos que Pedro va de pescador a fundador de la iglesia, la roca donde Jesús hace su iglesia, y ser un pescador de hombres. El tema común en todas estas personas es su respuesta al llamado de Dios. Vemos cómo Dios responde a cada una de estas personas, les proveyó y lo hizo en abundancia. Vimos que todas sus necesidades son satisfechas, no les falta nada, no les faltaba nada. Fueron bendecidos del gozo interior de Dios. Este gozo les permite bendecir a otros de tal forma que ese gozo interno es un gozo externo. Vemos una paz interior que rebasa todas las circunstancias, independientemente de todas sus circunstancias. Independientemente de sus circunstancias, tienen paz porque Dios está con ellos en su llamado. La definición de vocación es llamado. Dios ha puesto un llamado en la vida de todos los que creen y todos los que siguen a Cristo. Si tú consideras a Jesús a ser el Señor de tu vida, entonces no te puedes. Dios es el Señor de tu vida. Tú, mi hermana y mi amigo, tienes que vivir en una misión. Y esta misión es amar a todo Dios sobre todo el corazón, el mente y alma. Que no haya nada más que en este mundo que tú ames a Dios. Y este amor te llama a no solamente a compartir las buenas nuevas verbalmente y a través de la forma en que vivimos, no solamente de una u otra, sino es tu forma de vivir y tu forma de hablar. Para compartir esa misericordia y esa vida para compartir esa vida que tú y yo tenemos. Este llamado nos hace ser discípulos, que alguien que nos pregunte cómo le hago para seguir a Cristo, cómo creo y sigo a Cristo. Compartir eso. Estas buenas nuevas nos hace tener un corazón de generosidad, un corazón interno generoso. Y esto es porque yo me he dado cuenta que si yo tengo a Jesús, tengo a todo. Y cualquier cosa que yo pueda necesitar o tener, la tengo en Cristo. Entonces puedo olvidarme de estas cosas de la vida. Es muy fácil. No hay nada para mí. Yo sé que Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Y miren lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, cuando ellos respondían fielmente, mientras ellos vivían en su misión. Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. De tal forma que si tú respondes a tu llamado, a tu misión, Él se va a encargar de darte todo lo que Él necesita, de acuerdo a sus planes en Cristo Jesús. Él es Rey de todo. La riqueza y la abundancia que viene de la mano de Dios para bendecirnos. Eso es lo que nos dice Salomón. Mientras seguimos a Jesús, Salomón comparte estas bendiciones, algunas de las bendiciones que vienen a responder en esto. Una de las cosas que dice es, el versículo 12 dice, el sueño del trabajador es dulce. Hice un estudio de la palabra y del uso de la palabra. Trabajar en el texto es servir. Trabajar es servir, trabajar para otro, trabajar como súbditos, hacerse un siervo.
y específicamente aquí, un siervo a Dios. El sueño de Dios, el sueño del trabajador que sirve a Dios es dulce. ¿Cuál es tu postura de tu corazón hacia tu trabajo? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura en tu trabajo, en el trabajo que estás haciendo hoy día? ¿Es primariamente un impulso y un esfuerzo para trabajar para ti mismo, para lo que tú quieres, lo que necesitas? ¿O la postura de tu corazón es para ser una bendición para los demás, para cubrir tus necesidades, pero principalmente para ser una bendición para los demás? Mientras que piensas que Dios te tiene en sus manos y yo sé que puedo ser una bendición para alguien más. Miren lo que dice en Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hazlo, trabajo, de corazón, como algo hecho para el Señor y no para los hombres. Entonces, lo que yo hago todos los días, mi postura del corazón tiene que ser para que estoy trabajando para Dios. Y yo sé que Dios me va a bendecir mientras yo sea una bendición para los demás. Hace 4 años, cuando el huracán María devastó Puerto Rico, yo tuve la bendición de ser en un trabajo de misión a la ciudad de Maunabo. Esta ciudad fue el ojo del huracán y fue particularmente afectada. Y hubo, no solamente en todo Puerto Rico, sino en Maunabo. Y muchas personas perdieron su sustento. Y tuve el privilegio de ir y con un equipo de una iglesia de Miami, con uno de nuestros diáconos, Fernando Bravo. Fuimos ahí para ayudar a la gente a construir sus casas que estaban hechas de cemento, de bloques de cemento. El trabajo fue muy intenso y extremadamente duro. Teníamos que mezclar el hormigón con palas, fue muy duro. Teníamos que mover pesados barriles de ruedas llenos de escombros. Teníamos que trabajar con bloques de hormigón y barras de refuerzo, y todo esto bajo un terrible sol. Se pueden imaginar cómo estábamos, agotados. Nosotros no hacemos este trabajo todos los días. Y estábamos en una iglesia donde 15 o 20 hombres durmiendo, y las camas eran unos catres de hierro que te hundías así. Y no solamente así, y yo mido como 6'2", y mis pies me colgaban fuera de la cama, y no había aire acondicionado después de este largo día de trabajo. Pero nunca te puedes imaginar eso. No te puedes imaginar el sueño reparador. No me acuerdo haber dormido tan bien como esa noche. No, después de haber trabajado hasta que mi cuerpo estaba exhausto, mi sueño fue dulce. ¿Tú ves? No estaba yo trabajando para mí, estaba trabajando para servir. Estaba trabajando para servir a otros. Estaba trabajando para darles luz a otros. Y Dios me dio esa bendición. Y no solamente eso, solamente había unas viejitas que nos cocinaban y nos estábamos muriendo de hambre. Y adivinen qué nos dieron de comer. Mollejas de pollo. Bueno, fueron bastante buenas. Me supieron como las mejores comidas que jamás hayamos tenido. Estábamos muertos de hambre. Y no solamente eso. Y tomamos agua del pozo. Y esa agua sabía como el mejor vino. ¿Tú ves? Esas son las riquezas y la abundancia que vienen de la mano del Señor. Mientras sea un poco o sea mucho, el sueño más dulce es lo que obtienes, y eso es lo que Él te da. Mientras tengamos una postura del corazón que viene del Señor. Si vemos todo esa forma. Cuando vemos nuestro corazón que todo lo que viene del Señor, bien, ya sea poco o mucho, es un regalo del Dios, entonces todo lo vemos como una bendición.
No vamos a decir que las mollejas son poco. No vamos a decir que es menos el colchón, porque todo viene de Dios y lo vamos a agradecer. Entonces, y solo entonces, podemos disfrutar de las riquezas y la abundancia que viene de Dios. Pastor, yo vivo por debajo del nivel de pobreza. Solo hago $26,500 y apenas si me alcanza. Felicitaciones. Tú haces más que el 85% de la gente en este mundo. 85% del mundo te considera próspero y rico. Mira, cuando cambiamos la postura de nuestro corazón, podemos ver todo lo que tenemos actualmente como una recompensa y con regocijo. Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas. Dios no solo ha cubierto tus necesidades, ya que estás vivo, respiras y estás aquí, respondiendo a su vida y a su misericordia. En el versículo 20 dice, Él nos da el regalo de no considerar nuestros días. En otras palabras, Dios nos da la bendición de aceptar lo que nos toca en la vida, ya sea que te toque ser el ejecutivo o ser un trabajador, que sea para la gloria del Señor, siempre y cuando esto sea lo que Él me ha asignado. Si esto es lo que Dios tiene para mí, que Dios sea la gloria. Solo quiero las riquezas y la abundancia de la mano del Señor. Así solamente tendré la paz interior y la paz que va, no importa cuál sea mi circunstancia, yo estaré en paz. Y yo estaré en paz y alabando al Señor. Yo solamente quiero las riquezas y la abundancia que vienen del Señor. Solo, y entonces yo podré experimentar y vivir libremente. Solamente así podré tener el sueño reparador. Yo no solamente voy a considerar mis días, ya no me voy a preocupar por mañana. No voy a preocupar por lo que pasó ayer. Me voy a alegrar en lo que pasa el día de hoy y en este momento, porque es una bendición del Señor. Ahora que quiero que pasemos a las riquezas, hablar de las riquezas y prosperidad que vienen de nuestra propia mano, que eso es lo que viene debajo del sol. Quiero que les recordar nuestra principal idea, nuestra decisión de vivir o no por encima del sol determina si nuestras posesiones nos poseerán. Esas son como nuestras posesiones nos poseen. En el versículo 10 dice que la riqueza y la abundancia nunca satisfacen. El amor por el dinero y la abundancia nunca satisface. No importa, recuerda, no importa seguir lo que el mundo te dice, alejado de Dios, no tiene sentido. No seguir algo que no es bajo Dios, no es inútil. Dios lo hizo de esta forma. Es una maldición y no tiene valor en sí misma. Y no, Dios va a hacer que todo lo que tú persigas lejos de Él va a ser vano. Y eso va a ser como perseguir el viento. Es como tratar de detener el viento en tu boca. Es imposible. Y después eventualmente la vas a tener que soltar. Y así lo hizo Dios, que sea una maldición el perseguir cosas. Si tu misión en la vida es tener riqueza y abundancia, entonces tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, es como perseguir el viento. El versículo 11 nos muestra que los consumidores se multiplican. Si tú persigues los bienes, se van a multiplicar. Mientras más haya, más vas a querer comprarlos, más que consumirlos. Todo aquello que tú quieras hacer por tus manos, mientras más compras,
más vas a desear y vas a tener que gastar más dinero en mantener esas cosas materiales. Mientras más compres, más vas a tener deudas. Por ejemplo, los atletas profesionales es un gran ejemplo de este dilema. Los atletas y, por ejemplo, los beisbolistas, los basquetbolistas, ellos no vienen de dinero. Ellos vienen de no tener nada y de repente ellos tienen un montón de dinero, millones y billones. ¿Y sabes qué es lo que les pasa? Y se compran una casa impresionante y todo se gastan el dinero y entonces tienen que tener el dinero para cubrir esas casas y entonces tienen que mantener ese carro que también se compraron y entonces también tienen esta vida extravagante y tienen que tener ese dinero para tener esa vida extravagante. Y entonces cuando sus habilidades los dejan, así se va el dinero. Y entonces regresan a ese lugar donde empezaron, sin tener nada. Salomón continúa diciendo, esto es una tragedia repugnante. Voy a ir por el versículo 12 al 17. Recuerda, el Salomón dice que los ricos la abundancia de los ricos no les permite dormir. Cuando tú tienes mucho, tú le puedes decir a Dios ese dulce sueño del que hablábamos. Esto me trae a una remembranza antes de entrar al ministerio completo. Había un joven de 32 años y me dice este muchacho de 32 años, tengo $5 millones en mi cuenta de banco y no sé qué hacer con ellos. No puedo dormir. Y entonces pensé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque si tienes $5 millones en tu cuenta y no puedes dormir, entonces para mí era como no tienes problema. Pero realmente me hizo pensar qué es lo que estaba haciendo yo en la vida. Pero si vas a perder ese sueño que viene del Señor, entonces Salomón nos da 3 ilustraciones. Y a mí me gustan las ilustraciones que hacemos los pastores porque nos dan una forma práctica de ver la verdad espiritual y comprender mejor sobre estas verdades. Y estas son las ilustraciones que Salomón nos da. Todos somos nacidos desnudos desde el vientre de nuestra madre. Tú no tienes nada cuando naces y cuando te mueres desnudo y te vas sin nada. No te puedes llevar nada. Si el propósito de tu vida es acumular, atesorar propiedad, riquezas y abundancia, cosas que no tenías desde que naciste y cosas que no te puedes llevar, el Salomón es claro, te dice, el daño te vendrá a ti. El Salomón es muy directo, el daño vendrá a ti. Salomón habla de un mal negocio que hiciste por tu mala mano. Y entonces esta ilustración dice que las cosas que hacemos con nuestra mano se pueden ir de un momento a otro. No hay nada que nos detenga de este devorador. Yo antes estaba en un banco, yo quería seguir las riquezas y la abundancia, quería hacer mi propio negocio y entonces compré esta casa grandísima que yo podía remodelar. Y ¿sabes qué pasó? Mi casa que compré en el 2008 con la depreciación se perdió su valor y perdí todo lo que tenía. Todo el mundo se fue a bancarrota y yo me negué a hacer bancarrota. Y entonces yo empecé a pagar de mi retiro, del 401, porque yo no quería dejar mi deuda. Y entonces pensé, si Dios me ha dicho, si Dios me metió en esto, Dios me va a sacar de esto. Y entonces Dios me sacó de eso cuando regresé con Él. Tú ves, cuando estamos arriba del sol con Dios, con Jesús, Malaquías dice en 3:1-11, te reprenderé al examinar la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides
en los campos. No pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Deme un poco de contexto. Cuando antes ellos tenían que hacer lo primero, dar los primeros frutos, o las viñedos, o lo primero que venía de su dinero. Cuando ellos daban lo primero y lo mejor, era una forma de adoración, y adoraban y reconocían que ellos dependían de la mano del Señor. Él les decía que Él iba a quitar todo lo que los dañara, el viñedo. Pero lo que pasa pero cuando no vives con las riquezas y la abundancia del Señor, no hay nada que te proteja. Y entonces viene cualquier desgracia que te daña. En el versículo dice que hay consecuencias, que hay oscuridad, que tú vivirás en oscuridad. Eso es lo que pasa cuando estás poseído por tus posesiones. Las riquezas y la abundancia te llevarán a vivir comiendo frustrado en la oscuridad y vas a estar enojado con esta oscuridad porque las cosas te están poseyendo. Y entonces va más allá va más allá en el capítulo 6. Quiero hacer una anotación. Quiero pensar en todos aquellos padres y madres que quiero que me extiendan gracias mientras predico la palabra de Dios, porque Salomón da una ilustración muy fuerte y muy contundente. Y habla de las consecuencias de los que persiguen las cosas. Salomón hace un punto crudo y duro, que es mejor no haber nacido o haber muerto que vivir una riqueza acumulada por sus propias manos. Estoy parafraseando aquí. Él dice que el aliento que incluso viene por un momento, viene de Dios. Incluso ese niño no nacido que apenas tuvo un aliento de vida, que no tuvo ninguna satisfacción de vida o no tuvo la oportunidad eso vale más que vivir una vida persiguiendo todas las riquezas de la vida, que incluso ese alito de vida de un no nacido, de un niño nacido muerto, es más válido que estar persiguiendo riquezas. Todo el trabajo depende de la vida de Dios. Todo deriva de Dios, todo es recibido de Dios. Las riquezas y las prosperidad que provienen de su mano te poseen. Las riquezas y la prosperidad que provienen de tu mano te poseen, te ponen una maldición. Es una maldición que Dios ha puesto en tu vida. La mano que proporciona nuestras riquezas nos llevarán a poseer nuestras posesiones o las posesiones para poseernos. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, pastor, para no caer en este vicio? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago para siempre depender del Señor? Bueno, te invito a que tengas una postura de corazón que dependa de la mano del Señor. El principal rival de nuestro corazón no es Satanás, es su dinero y el acceso a su creación. Dar es una postura del corazón. Es algo que nos habilita a tener un corazón generoso. Permite nuestra adoración a Dios. El dar nos evita estar acumulando. El Evangelio también nos permite una postura de corazón. Mientras vemos el corazón, el Evangelio es la buena noticia de que soy un pecador, que no me puedo salvar a mí mismo. Dios me salvó por la mano soberana de Dios, por su gracia, porque envió a su propio Hijo a vivir y a morir y a resucitar por nosotros, para que yo reciba todo a través de Dios
Y tener esa verdad me permite tener un corazón de generosidad y de gratitud y no pedir las cosas de esta vida. Y tú no puedes superar a Dios. Dios quiere un adorador alegre. Y antes de cerrar este mensaje, quiero hacer un poco de historia bíblica, de hablar de cómo la adoración a Dios a través del diezmo y las ofrendas. Todo empezó con Caín y Abel. Caín hacía agricultura y Abel era pastor. Y los dos fueron con Dios para adorarlo. Y Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Él le gustó la de Abel. Abel dio sus primeros frutos y había una postura en su corazón. Y él reconocía que todo venía de Dios. Caín no tenía esa misma postura de corazón y eso lo llevó a la oscuridad. Abraham ofrece como adoración a Melquisedec. Es la primera vez que se habla del diezmo. Él obtuvo todas esas riquezas de su sobrino Lot y él se las dio a Melquisedec, nuestro sumo sacerdote en Jesucristo, que le da el 10% de todo. Entonces vimos a Jacob. Va con una adoración a Dios y también le da un 10%. Es el reconocimiento de la bendición y provisión de Dios sobre él. Y entonces Dios entra en este pacto con Israel y hace un pacto con Israel para que les den el 10%, para que lo lleven al templo de una forma y para que se dieran cuenta que todo lo que venía, todo lo que tenían y todo lo que tenían de las agricultura y de los rebaños era de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos el testimonio fuerte de la ofrenda de la viuda. Ella, la viuda dio 2 shekels. Y Jesús dice, esa mujer dio más que todos nosotros, porque ella lo dio desde su pobreza. Ella dio todo para adorar a Dios. Y en Corintios, ellos querían dar todo lo que tenían. Ellos querían asegurarse que el ministerio del Nuevo Testamento, de las nuevas noticias, llegaran a todo el mundo. Y daban a los judíos cristianos. Y Pablo quería detenerlos porque daban demasiado. Pero ellos no se querían que se les robara la oportunidad de adorar a Dios. ¿Lo ves? El punto fascinante es que Dios nunca lo requirió, excepto una vez. Solamente una vez lo requirió. Pero todo lo hicieron de una postura de agradecimiento, de adoración hacia Dios. Realmente no fue para el beneficio de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. A lo mejor tú estás escuchando y a lo mejor tienes algunos sentimientos en tu corazón. Porque siempre hay una broma que dice, porque dice que el último lugar donde Dios llega es tu cartera. Pero Dios se encarga de cubrir nuestras necesidades. En Malaquías 3:10 dice, pruébame de esta manera. Pruébame. Si tienes poco o mucho, pruébame. Las promesas de Dios no dependen de lo que tú tienes. Él dice, pruébame. ¿No me crees esto? ¿No crees esto desde Génesis hasta Apocalipsis? Y él te dice, pruébame. Otra vez, mis deseos es que mi idea es que nuestra decisión de vivir por encima del sol o no determina si nuestras posesiones nos poseerán. Un corazón de generosidad no permite que nuestras cosas nos posean,
nos permite ayudar al ministerio que se expanda de Jesús, para que todos conozcan a Jesús. Mientras yo estaba estudiando y orando, hoy es un día muy especial. Hoy tengo 12 años de matrimonio con mi esposa. Para Dios sea la gloria. Y ella y yo hemos estado juntos como 20 años. ¿Qué pasó durante esos 8 años? Una de las cosas que nos mantuvo 8 años separados es que mi perseguir las cuestiones materiales. No solamente estaba yo mal, pero Stephanie se casó conmigo aun cuando yo debía $250,000. Y lo que sostuvo este matrimonio es la forma en que Dios me ha estado amando a través de Stephanie y no a través de todas las cosas que no eran sostenibles. Es lo que nos mantiene juntos y lo que mantiene una pareja juntos es el amor en Dios. Seguramente si yo no hubiera estado persiguiendo las cosas materiales, yo estaría celebrando 17 años de matrimonio. Dios está con nosotros y hace las cosas que tengan sentido.